Aquí caben distintas visiones del mundo. Confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares los protagonistas de los siguientes minutos en Buena Costumbre. A 22 minutos de las 9 de la mañana estamos saludando nuestras estelares de los miércoles. Comenzamos por la centro derecha con la estelar Francesca Parodi, exsecretaria general de Evópoli, militante de esa tienda política. ¿Cómo estás tú, Francesca? Muy buenos días. ¿Terminaron las vacaciones días, ya o no? No hemos tomado vacaciones. Dios, tú estás volviendo a vacaciones, así que se te ve relajado. Así que encantada de volver a verte, querido Álvaro. Muchas gracias. Y Paloma. Igualmente. Y por el otro lado, por la izquierda, ahí vemos a Paloma Zúñiga, militante de Revolución Democrática. ¿Cómo estás, Paloma? Good morning, bienvenida una vez más a Buena Costumbre. Muchas gracias Álvaro, María José, ¿cómo están? Bien, pues, regio. Bien, aquí esperándolas para comenzar el debate. ¿Cambio de gabinete o no? Sí, hablar del cambio de gabinete, la atención se centra en eso, a pesar de que el presidente, tengo muy bajo esto, el presidente de la República, Gabriel Boric, ha tratado de bajarle la atención a eso. Dice, o sea, claro, yo sé que las estelares no van a decir aquí, no, esto es atribución del presidente de la República, van a arrojarse a la piscina, porque este es como el libro de vocero, ¿no? Claro. Esto es el presidente de la República, él decide, él es soberano. Claro. A pesar que el presidente, yo creo que él acusó el golpe, porque dijo, esto no lo deciden ni los partidos ni los editorialistas. Claro. Es decir, justamente lo que le están pidiendo que haya cambio de gabinete. De hecho, nosotros tenemos aquí al senador Saavedra, que antes que yo me fuera de vacaciones, incluso antes de las vacaciones de la María José, claro, ya estaba pidiendo cambio de gabinete. Empecemos por Paloma. ¿Ah? ¿Qué es lo que dice ella como militante de un partido de gobierno? Bueno, esas son atribuciones del presidente. Y listo, se acabó la cuestión. Y listo, se acabó. Muchas gracias. No. Listo, Oye, Francesca. No, lo mismo. Está interesante la discusión porque en realidad estamos en un periodo álgico, estamos en marzo, ¿cierto? Sí. Están pasando muchas cosas, entraron los niños a clase, entonces hay ministerios y hay carpetas que están muy ocupadas. De todas maneras, sí, más de decir que es una atribución del presidente o no, yo creo que lo he dicho antes también, aquí nosotros tenemos que velar, no yo, digamos, del gobierno, pero la ciudadanía, porque esto se desarrolle lo mejor posible, ¿cierto? Y ahí el presidente tendrá que tomar las decisiones cuando lleguemos a un punto donde quizás las cosas no se estén haciendo bien. Hoy día a mi parecer, está funcionando perfectamente. Obviamente hay cosas que mejorar, como siempre, pero me parece que el desempeño de los ministros va bien, más allá de las críticas constructivas, ¿cierto?, que se pueden hacer. Es el presidente de la República, en el fondo, que tiene una responsabilidad con el país. Y en ese sentido, él obviamente puede hacer los cambios que él estime conveniente. Hay carteras, Francesca Parodi, en las cuales se está pidiendo, o sea, no pidiendo, tratando de pautear o tratando de influir, presionando al gobierno para que cambien. Por ejemplo, la cartera de educación. Se ha señalado que el ministro ha tenido un bajo desempeño, ha tenido relaciones exteriores también. Relaciones exteriores, pero sobre el ministro hemos hablado de educación hoy día en este programa, y el ministro ha tenido varios impases con los liceos bicentenarios, con el problema de la violencia en los liceos emblemáticos, que no es de este gobierno, pero que tampoco se ha solucionado. Los cupos que han estado, hay muchos cupos disponibles en estos liceos emblemáticos, ya empezamos las clases y no hay alumnos en esos colegios. Entonces, hay carteras que se están cuestionando desde la oposición. Yo creo que sí que ha habido, yo he sido crítica con respecto al trabajo, a no ser de algunas carteras en específico que creo que sí han destacado. Yo creo que la cartera de trabajo, por ejemplo, creo que la ministra ha sido una ministra que ha realizado una labor por lo menos visible, que es lo que finalmente uno termina evaluando, porque uno no está dentro del día a día el funcionamiento que tenga las diferentes carteras y sobre todo las sinergias que tiene que haber entre las diferentes carteras. Yo creo que sí, y canta hace rato un cambio de gabinete. Lo dijo también Álvaro antes, yo creo que uno de los primeros críticos con respecto a la necesidad de poder cambiar algunos jugadores para poder enfrentar el segundo año de gobierno, lo dijeron los propios gente del propio oficialismo, como fue en este caso el senador Saavedra en este mismo programa, que ya empezó a pedir hace rato un cambio de gabinete. Yo creo que hay carteras que efectivamente están al debe. Yo creo que educación es una, Cancillería, por cierto, es otra.
Tengo dudas, por ejemplo, con el rol que ha tenido el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, porque recordemos que entra al gabinete político, pero no se ha visto un protagonismo o un cambio con respecto a las políticas de género en las diferentes carteras, que finalmente ver un poco por qué entra mujer al gabinete político saliendo de desarrollo social, que es el caso de lo que hizo el presidente Piñera, que fue incorporada a desarrollo social. Yo sigo siendo muy crítica a la labor de Giorgio Jackson, creo que no es una cartera para él, es eminentemente político, y creo que estar en una cartera más técnica hace un poco perder el peso que tiene desarrollo social versus un protagonismo que siempre toma. Ayer mismo vi la entrevista de Giorgio Jackson donde fue a explicar las diferentes ayudas que implementa el gobierno en el mes de marzo, pero terminó hablando si había que tener o no un cambio de gabinete. Entonces creo que llora un cambio de gabinete, pero no llora cualquier cambio de gabinete, no llora un cambio de citas musicales. Yo creo que el gobierno ha sido errático en el trabajo entre los diferentes ministerios, y pasa mucho que de repente sale un ministro a hablar, después sale otro, dice una cosa contraria, y finalmente termina la presidenta de facto que está haciendo en este momento Carolina Toá, diciendo lo que realmente es. Y yo creo que eso también es una debilidad que tiene el gobierno. Así que yo creo que yo esperaría que entren personas de más peso político, de más experiencia política, que ha sido finalmente lo que ha ido haciendo también el presidente Boric cuando ha ido cambiando los diferentes pesos, pasando un poco por encima de lo que da Prodignidad y incorporando más gente del socialismo democrático, que efectivamente son personas que tienen más expertise en el momento de gobernar. O sea, tú dices que debería tener más protagonismo precisamente la parte de la coalición que está al otro lado de la parte de Paloma Zúñiga, ¿ah? De cómo se llama, del Frente Amplio. Álvaro, lo que pasa es que yo creo que han sido un poco tiene unos cambios también, ¿ah? Yo creo que lo que pasó en Interior es bastante decidor, es decir, incorporar a una persona como Carolina Toá, que en unos principios lo que fue todo lo que da Prodignidad fue muy crítico con los 30 años, y Carolina Toá, si no es una de las representantes de los 30 años, yo no sé quién podría ser la parte de Ricardo Lagos, ¿ah? Entonces ella era brazo derecho de Ricardo Lagos. Entonces tú ves que finalmente se está recurriendo a las viejas recetas y probadas recetas, que son las personas que tienen más experiencia, para poder darle también más estabilidad al gobierno. Yo, con el impasse de los conejos, yo dije, pucha, fue Carlos Montes, así que tengo que retractarme un poco, que finalmente tampoco el socialismo democrático es perfecto, pero creo que le da mucho más peso y mucho más estabilidad, y le da más seriedad y gobernabilidad al gobierno, que yo creo que ha sido algo que le ha faltado durante el primer año. Claro, lo de Carlos Montes sí fue descontextualizado, ¿eh? Él dijo que... Claro. No, de todas maneras, pero yo creo que también el hecho de poder decir, las personas que están en los medios de comunicación, las personas que están en, pues tampoco podemos estar acusando de que se los descontextualiza cada rato. O sea, yo creo que uno tiene que ser sumamente cuidadoso con sus palabras, y creo que efectivamente el tema de los conejos creo que fue absolutamente desapropiado para un ministro de Estado. Sobre todo cuando hay una percepción clara de la ciudadanía y de algunos gremios. De que hay intencionalidad. Oye, pero sí, Paloma, hágase cargo ahí de las cosas que dijo su contertulia, el que está a la vereda del frente. Oye, mira, yo creo que también hay una sensación de, y lo voy a decir así, como que la Fran, bueno, no solo la Fran, sino que también es un rol de la oposición, pero están esperando como que pase algo como una magia. No sé si me entienden. No. En la educación pública... Una magia que arregle el gobierno, dices tú. Sí, una magia que arregle la varita mágica. Porque en el fondo el gobierno, por ejemplo, en el tema de educación, nosotros tenemos problemas educacionales que son estructurales. Hay un problema de violencia entre los jóvenes, una falta de infraestructura, de mejor infraestructura en los colegios, y todos esos problemas, después a raíz de una pandemia también, son problemas que requieren tiempo para que se solucionen. Aquí no va a venir nadie, y no lo digo solamente en el caso del ministro, sino que venga alguien y solucione todos estos problemas en un año. O sea, no seamos tampoco más papas que el papista. Oye, y en el fondo es muy complejo el problema, y así es como recibió el gobierno, ¿cierto?, a raíz del gobierno pasado, con 1 millón de problemas en distintas áreas. Entonces no solamente se está haciendo cargo de un país que tiene problemas a raíz de la pandemia, sino también a cargo de una gestión pasada. Oye, entonces yo creo que aquí tenemos que ser igual sensatos entre todas y todo, y decir, bueno, ya, ok, es perfecto, hay un problema educacional, pero no es precisamente responsabilidad de un ministro que está tratando de hacer lo mejor posible por solucionar el problema. A propósito de eso, quiero hacer eco igual a las palabras que dice Paloma, Fran, bueno, volviendo a la educación, además, el problema de infraestructura, hay todavía establecimientos modulares, acá según nos informa un auditor, hace 13 años que todavía sigue
también estas escuelas modulares producto del terremoto y el tsunami. Entonces, ¿qué reconstrucción hay ahí? Y cuando también la oposición hace críticas desmedidas, creo yo, y un poco mezquinas respecto a criticar el trabajo de reconstrucción del actual gobierno en materia de incendios, y todavía las llamas ni siquiera se apagan. Es decir, yo no estoy tampoco siendo poco empática con las personas que evidentemente requieren la vivienda, pero también tenemos que ser sensatos en decir, hay procesos burocráticos y administrativos que también impiden que la casa llegue y se ponga en una hora. Entonces, Francesca, también, ¿cómo se equilibra también esta crítica? A ver, yo quiero hacerme cargo de lo que está diciendo María José y también tomar lo que dice Paloma. Yo estoy absolutamente de acuerdo que desde mi sector y también desde el sector que está más a la derecha, de repente hay muchas críticas que son absolutamente desmedidas y que lo que buscan es un buen titular y pegarle al gobierno, porque hay que pegarle al gobierno. Como Gonzalo de la Carrera ayer, por ejemplo. Como la estupidez que dijo ayer Gonzalo estupidez que dijo ayer Gonzalo la Carrera, porque efectivamente están buscando un poco el titular fácil, por qué le puedo pegar, y yo absolutamente condeno ese tipo de cosas. Yo creo que son destructores de la democracia, y yo creo que eso realmente me parece preocupante, y me parece que es preocupante que haya personas en el Congreso que se dediquen sistemáticamente a destruir o a denigrar lo que hace el otro. Yo estoy de acuerdo que efectivamente el país no parte con el presidente Boric. De hecho, aquí hay una historia y hay falencias que son históricas y que las muchas tuvieron que ver con el gobierno pasado, con el gobierno antepasado, o directamente con la falta de gobierno o de Estado en muchas materias, y eso yo estoy absolutamente de acuerdo. Pero cuando estamos hablando también del ministro de Educación, el ministro de Educación se pegó un baile con los liceos bicentenarios que no tiene que ver con el gobierno pasado, sino que tiene que ver con que siguen, con que no siguen. Entonces, ese es el problema que creo que tiene este gobierno. Creo que finalmente se habla mucho y después se rectifica demasiado, que cosa que lo agradezco en muchos de los casos, lo he dicho también, para poder enfrentar las diferentes problemáticas. Obviamente, no le vamos a echar la culpa de que los colegios modulares sea culpa del presidente Boric, que viene recién llegando, pero ¿cuál es la gestión que se está haciendo en las diferentes materias? Y ahí es donde yo veo la inexperiencia de muchas de las personas que están hoy día en el gobierno, donde se tienen que decir, contradecir y ultradecir, y al final tenemos que esperar que salga la ministra Toá a decirnos cuál es la verdad. Y ahí yo creo que falta un ajuste entre los diferentes ministerios y también el funcionamiento comunicacional que tiene este gobierno, que no creo que solamente sean problemas de comunicaciones, sino que creo que son problemas de gestión importantes. Y con respecto al tema de los partidos políticos, o sea, obviamente aquí, y yo lo he dicho mil veces, hay dos almas en este gobierno, que son dos coaliciones de gobierno o coaliciones de gobierno, lo he dicho, y la mejor prueba de aquello fue que finalmente no lograron ir en una lista única, en este caso a los convencionales constituyentes, a los consejeros. El dos almas es como el de la guitarra, como que es. ¿Cómo así, oye? Como la otra cosa es con guitarra, lo de los dos almas también es como una hipótesis que se ha repetido bastante. Es que lo que pasa es que es bastante evidente, María José, o sea, es bastante evidente porque efectivamente tú míralos como votan en el Congreso. O sea, hay dos bloques que votan, cada bloque muy ordenadito, pero no necesariamente lo que está proponiendo el gobierno. Entonces yo creo que ahí hay un problema también de liderazgo político que se tiene que solucionar. O sea, no puede ser que el presidente envíe un proyecto al Congreso y los principales retractores son las propias personas de su mismo del oficialismo. Y por otro lado, ahora también la nueva encrucijada que van a tener con la propuesta nuevamente del populismo, de hacer los retiros para poder sacar plata de un bolsillo y meterla en el otro, porque finalmente lo que va a terminar eso es... Pero eso siempre ha sido desordenado, Francesca. En la oposición también votaron desordenado. Oye, a mí me gustaría... Pero sí, efectivamente hubo, pero aquí no estamos hablando de un tema tan populista como es el caso de los retiros y que electoralmente es tan rendible, sino que estamos hablando de casi todos los proyectos que tira el gobierno, partiendo incluso por los estados de excepción constitucional. Paloma, ¿tú quieres hablar? Sí, lo que pasa es que pasa mucho y la gente lo critica mucho. Esto de oposición hace lo mismo que oficialismo y después oficialismo hace lo mismo que oposición, y yo creo que ya la gente está muy cansada. Ya sí, evidentemente este no es el gobierno de Francesca, yo estoy de acuerdo, lo sabemos, pero en el gobierno pasado, o sea, ustedes me perdonarán, pero nosotros vimos cosas espantosas, partiendo por un presidente declarándole la guerra a los jóvenes de este país. Entonces, pongamos en la balanza, ya, está bien, tenemos que ser críticos, estoy de acuerdo, hay dos coaliciones dentro del gobierno que son dos coaliciones que conviven, que dialogan, que conversan,
que funcionan bien. O sea, hasta ahora el tema de reconstrucción ha funcionado bien. Como decía María José, no se puede levantar en una casa en un minuto. Eso ya es como ridículo. Lo que sí, en 13 años los gobiernos se podían haber hecho cargo de reconstruir los colegios. En eso yo creo que estamos todos de acuerdo, que entendemos que en una semana no van a levantar una ciudad que se cayó completa, pero en 13 años, o sea, perdónenme, pero ahí hay algo que es mínimo. Oye, Paloma, dos gobiernos que gobernaron 2 veces. Paloma, aterricemos el tema del cambio de gabinete en la región. ¿Crees tú que aquí en la región debiera existir algún ajuste en el gabinete de la delegada presidencial? Bueno, aparte de la salida de Claudia García Lima, faltan otros. Hay algunas seremi, yo no quiero nombrar porque ¿para qué? Pero que son inexistentes, por lo menos respecto del conocimiento público. Que nadie sabe quién es el seremi, o la seremi. Hay ajustes que habría que hacer aquí en tu coalición de gobierno en la región del Biobío, más allá de los ajustes que ya han habido, con 2 seremis que han sido cambiados. Bueno, esas claramente no son decisiones mías, pero efectivamente... Pero tu juicio político. Tienes razón en el sentido de que hay seremis que tienen muy baja visibilidad. Y en eso yo creo que estamos de acuerdo y es algo que se tiene que mejorar de manera urgente. Pero yo creo que ahí quien toma las decisiones, ¿cierto?, tendrá que evaluar no solamente la visibilidad de los seremis, sino también su trabajo. Yo creo que aquí es muy importante y yo entiendo que hay un muñequeo de partidos políticos y está toda esta discusión entre los partidos políticos, pero yo no sé si eso es tan importante para la gente y yo voy a hacer ese punto y lo voy a hacer siempre porque la ciudadanía espera resultados concretos por parte de los ministerios. No necesariamente espera que los partidos políticos, ¿cierto? Hay una discusión de partidos y hay una discusión respecto a lo que a la gente le importa. Hoy día a la gente le importa el valor de la comida, le importan otras cosas. Entonces yo creo que ahí los partidos tienen que responder principalmente a esas necesidades y los cambios que se tengan que hacer, efectivamente hay que hacerlo, a mí me parece una buena medida, pero siempre que respondan a la necesidad de las personas. No necesariamente a una disputa de poder interna, que yo creo que ya estaríamos dando vuelta a esa página y tratando de hacer una política un poquito más enfocada a la gente. Pero lo que pasa es que aquí, bueno, se nos acabó el tiempo desgraciadamente, pero te dejo el balón a ti, Francesca, porque uno observa la exposición mediática de la delegada Daniela Dressner y a mí me parece que ella ha asumido el peso de la vocería de todos los sectores. No hay ninguna vocería sectorial que uno diga, mira, aquí en tal aspecto de la vida pública, el Ceremi asumió el peso de la vocería de su sector. ¿Esto será un diseño de gobierno? ¿Será la necesidad de levantar una figura fuerte de que representa al presidente de la República para oponerla a la figura que es súper fuerte del gobernador regional, que sí opina de todos los temas, porque no hay quien más opine? Entonces, ¿cuál es el problema, crees tú, Francesca, respecto de este asunto? Muy corto, Álvaro. Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice Paloma y con lo que han dicho ustedes, de que la reconstrucción de los incendios no se hace en un día y creo que primero hay que dar la batalla y creo que también la evaluación. Creo que la mezquindad de empezar a evaluar si fueron buenos o fueron malos en el ataque al incendio, creo que se tiene que hacer técnicamente y no desde el lado político. Yo creo que, Álvaro, pasó cuando nosotros todavía estábamos en el gobierno, fue cuando entraron el gobernador regional. Y eso yo creo que genera una estructura un poco compleja en la cual yo creo que la seremía de gobierno, por ejemplo, y no estoy hablando de la seremía actual, estoy hablando de la institución como la seremía de gobierno, es una seremía que pierde mucho peso, porque efectivamente tiene que haber un contrapeso al gobernador regional, una representación del gobierno central, que en este caso la asume la delegada presidencial o el delegado presidencial, no quiero personificarlo en nadie, y diluye mucho lo que es la seremía de gobierno. Entonces, yo creo que efectivamente hay que repensar un poco el modelo, y yo creo que la seremía de gobierno directamente en las regiones debería desaparecer para poder tomar ese peso en la delegación presidencial. Yo creo, esa es una visión personal, porque creo que finalmente se diluye mucho, hay muy poco espacio para la seremía de gobierno, porque efectivamente tienes que contraponer el delegado presidencial versus el gobernador regional, en este caso. Claro, y Rodrigo Díaz es una persona que, como tú bien dices, es una persona que habla de todo, que está muy presente, entonces efectivamente poder contrapesar esa figura es muy complejo. Pero yo creo que tenemos que... No, es que lo que yo creo, María José, es que es necesario avanzar
hacia la eliminación también de la delegación presidencial. Claro. Ahora, ¿cómo buscas el contrapeso? Porque efectivamente no necesariamente el gobierno regional con el gobierno central van a convivir desde el mismo color político en todas las regiones. Asunto, entonces, creo que tiene que haber un pensamiento de cómo finalmente van a funcionar las regiones con estas ambas figuras, donde los gobernadores regionales suelen tener mucho más importancia que en este caso el delegado presidencial. Bueno, por eso estamos en un cambio constitucional también. Oye, no, claro, pero yo creo que algunas cosas. Sí, pero Paloma, ¿sabes cuál fue el problema? Es que yo creo que la ley de descentralización, el proyecto de descentralización y del gobernador regional fue finalmente algo más de maquillaje con respecto realmente a... por eso te digo, hay un proceso ahora que tiene que velar por una real descentralización. Y eso es... Estás haciendo campaña, Paloma, muy bien, aprovecha. No estoy haciendo campaña, estoy diciendo algo que es real, ¿cierto? Que es lo concreto, que es lo que está pasando ahora. Encuentro estupendo esto que haya puras mujeres el día miércoles, fíjate, yo me siento muy cómodo. ¿Te sientes mujer también? También, claro. Sí. Oye, me falta un poquito de pelo, sí. Además soy el único de pelo negro aquí. ¿Ah? Claro, y no tengo pelo más encima. Rubia, pero llegué bronceado. Es que las peluquerías hacen mucho, Álvaro. Oye, y fíjate que vamos a tener que acostumbrarnos a una nueva realidad porque me contaron, supe por ahí, que después de nuestro programa va a comenzar otro. En el futuro próximo y por lo tanto y también va a ser un programa político aquí en la RDI. Entonces vamos a tener que terminar a la hora porque hay que entregar a las 9 en punto. Eso lo fome. Eso es lo único malo. Así que hasta luego, mis queridas contertulias de esta mañana de miércoles. Luego. Estén bien. Chao, buenos días. Chao. Muchas gracias. Chao, Buena chao. semana, buen mes de marzo para ustedes.